Bueno, estamos con una visita especial en la librería con Victoria Conte, que está recorriendo escuelas y compartiendo todo su material. La han venido a escuchar también algunas abuelas cuentacuentos, algunos niños, unos padres también. Felices de que nos compartas tu experiencia, Victoria. Contanos cómo empezó todo este universo de los cuentos, ¿no? Porque más allá de los libros sabemos que te dedicas también a otras cosas más. Bueno, yo antes que nada muchas gracias por la invitación. Esto comenzó en realidad un poco mezclando mi maternidad, mi amor por la literatura y demás. Yo había empezado un proyecto ligado a la literatura infantil, más como librera en ese caso, pero a su vez atravesaba distintos desafíos en la crianza de mis hijos, y como psicopedagoga también fui encontrando otras herramientas que me ayudaban, que me sentía más cómoda. Y bueno, uniendo un poco esto de la literatura y de la intención de querer comunicarle o brindarle esas herramientas que yo había descubierto, en ese caso era más como mamá, a otras familias o a otros docentes, es que surgió el primer libro, que fue La calma de León. Y bueno, ahí fue que empezamos primero con ese libro, después surgió el desafío de León, y bueno, ya después desde ahí fueron surgiendo distintos proyectos y distintas alternativas, y bueno, creciendo en ese rubro. El universo de León, porque no es un montón. ¿Qué abordás en los libros, arrancando con La calma de León? ¿Cuáles son las temáticas que considerabas que tenías que compartir con otras familias y otros papás o docentes? Bueno, en el caso de La calma de León, abordamos el manejo o el acompañamiento respetuoso de esa emoción, del enojo. Particularmente como mamá me pasaba, y hoy lo comentaba con una de las escuelas acá en la que estuve trabajando, que yo, cuando mi hijo se enojaba, mi hijo más grande que tenía esa edad se enojaba, yo me enojaba porque él se enojaba, y entonces él se enojaba más y no nos entendíamos, y bueno, no lográbamos a veces salir de una manera saludable de esa situación. Entonces bueno, fui conociendo estas herramientas, y por eso es que decidí hacer el primer libro brindando justamente herramientas a las familias sobre cómo enseñarles a volver a la calma para después pensar una solución para eso que desató ese enojo. En el caso del desafío de León, también inspirado en la propia situación familiar con mis hijos, tenía que ver con el animarse a enfrentar desafíos nuevos, porque a veces notaba eso, que quizás en el caso de la bici particularmente, no se animaban a aprender a andar en bici porque creían que no les iba a salir. O sea que ya el miedo a equivocarse les impedía animarse a algo nuevo, a intentar algo nuevo. Y bueno, un poco eso, un poco ligado también a mi memoria emotiva, porque a mí me enseñó mi abuelo a andar en bici, que aparece ahí en el cuento y demás, fue que surgió el segundo. Y Piedra Libre León, que es el último que sacamos, tiene que ver por ahí con algo que fui viendo en mi trabajo con las escuelas y con los chicos o los lugares donde visito, que era poder darles un poco herramientas sobre cómo resolver los conflictos con amigos. Siempre tratamos de hacerlo desde algo lo más concreto posible y que ellos lo puedan como internalizar o llevar rápido a la práctica. Entonces, en el caso de León, las respiraciones las tienen al alcance de la mano. En el caso del desafío de León, este amuleto o estos pasos para animarme a pensar, hacer el problema más chiquito. Y en Piedra Libre es el papá en esta ocasión que tiene como estos 4 pasos para la paz, donde los va ayudando a poder decirse las cosas y buscar una solución, pero de una manera respetuosa. Bueno, a veces no es algo que se suele aprender, cómo decir cuando algo me molesta, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es lo que trabaja el libro. La recepción de los chicos en la escuela, por lo que nos estabas contando, es fabulosa. ¿Cómo ves vos hoy, no? Estos libros se diría casi que son necesarios porque hay bastante violencia, sobre todo, ¿no?, en la comunicación entre los chicos, entre los docentes, las escuelas.
¿crees que son libros unos años atrás o sea, hubo un auge, ¿no? Por ahí, y una necesidad imperiosa de que circulen estos libros? ¿Cómo lo ven? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, cuando nosotros sacamos La Calma de León, desde que lo empezamos a escribir hasta que logramos publicarlo, que terminó siendo una autopublicación, porque en realidad no entraba en el catálogo de ninguna editorial. O sea, contactamos a todas las editoriales que se te ocurran y todas las respuestas nos daban, o sea, todas nos daban la misma respuesta, que no entraba como en el catálogo de ellos, que no tenían una línea de ese estilo de libros. Así que bueno, terminamos yendo por la autopublicación, porque queríamos que se diera el proyecto, y bueno, terminó teniendo, digamos, o recorriendo su camino propio. Hoy sí, ya vemos que hay muchos libros de este estilo, porque las familias también necesitan por ahí más herramientas, las escuelas, ha cambiado un poco el paradigma de la infancia, de la educación y demás, entonces bueno, creo que esto acompaña a ese movimiento. Y los chicos lo adoptan enseguida, y contabas hoy acá en la librería que ya quieren sumarle personajes nuevos, ¿cómo es? Sí, ellos por lo visto se sienten identificados enseguida, empatizan rápido con el personaje, quieren digamos, aplicar las estrategias que ven. Y sí, surgieron un montón de posibilidades, que me decían, bueno, tenés que hacer La Calma de León 2, y le digo, ¿cómo sería? Y que tenga otra emoción, y que después que cuentes cómo. Otros me sugerían que tenga un hermanito y que hable de los celos y de cómo va a superar eso, así que bueno, ellos están esperando más ideas sobre León. ¿Y hay? Y te vayan tenemos ahí como alguna idea también de cosas que nos fueron contando las señas, las mamás, las abuelas también. Pero bueno, ahora hace poco saqué el último libro, entonces bueno, estaba como más aboca a eso. Ahora me tengo que sentar de vuelta a escribir y a pensar sobre todo. Son libros para, sobre todo por este último, ¿no? El de Siempre Conectados, para compartir con la familia, ¿no? Para volver a eso, ¿no? A estar a reunirse, a escucharse, a mirarse, fomentan la mayoría, más allá del respeto, eso. Sí, creo que es más, son libros que son más una excusa, que la familia se siente a leerlo, pero en muchos casos está más orientado a que la familia lea eso y lo pueda transmitir o lo pueda incorporar como familia en general. Así que sí, si bien son infantiles, creo que muchas veces tienen un mensaje más para los adultos que para los chicos. Pero son libros para que los lean ellos solos y para que los lean los docentes con todos ellos. Juntos, sí. Okay. Sí. Los puedan trabajar, pensar, hipotetizar, hacer actividades, sí. De todos tus hijitos, ¿hay alguno con el que sientas algún amor particular? ¿El primero o no? ¿Todos te dieron las mismas sorpresas o satisfacción? Sí, La Calma de León sí, siempre va a ser como... Fue el primero y fue el que nos abrió la posibilidad de todo lo que vino después. Que yo esté hoy acá, creo que se lo debo también a La Calma de León y que la recepción que tuvo. Acá tenés El Poder de los Abrazos, que me gustó mucho escribir ese texto, que primero no iba a ser un libro, lo había escrito como a modo de una reflexión personal. Y después cuando vino la pandemia y a mí me costó mucho no poder estar cerca de las personas que quería, mis papás, mis hermanos, nosotros somos muy familiares así de reunirnos, y ahí me pareció que recobraba un valor importante esto del abrazo y del contacto, y ahí se convirtió en libro ese texto. Así que también para mí tiene un valor importante. Especial. Hay una frase que se repite casi, me parece, sin pensar, que es: los chicos no leen. Vos como librera, psicopedagoga, escritora, ¿cómo lo sentís? No todos los chicos no leen. Hay muchos que sí. Y también cuando la familia es lectora y cuando hay libros en casa a disposición y cuando hay un amor genuino hacia los libros, eso se contagia inevitablemente. Más tarde, más temprano,
un cómic, un libro largo, un libro corto. Yo siempre les cuento a los chicos, a mí de chica me costaba mucho leer. Yo me convertí más en lectora de grande, me gustaba más escribir que leer. Y hoy disfruto un montón de la lectura. Entonces siempre creo eso, que no hay que apurar, que no hay que obligar a leer y tampoco un género es mejor que otro. Cada uno tiene que descubrir qué le gusta. Pero bueno, si solo les damos una pantalla y no les ofrecemos nunca un libro, va a ser difícil que los chicos lean. Hay que acercárselos. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y con los que vinieron a escucharte. Un placer y bueno, que sigan apareciendo los hermanitos de León y bueno. todos los demás integrantes de la familia. Bueno, gracias. Gracias a vos. Ustedes.